Hola, bueno, administración pública. Eh, ya habíamos dicho nosotros, esto sigue toda una lógica, ¿no? Primero es qué es el Estado, los objetivos del Estado, los orígenes del Estado, eh, una teoría del Estado, eh, que no es la única, orígenes jovesianos, orígenes rusonianos. Y después lo que pasamos a hacer es eh, qué hace el Estado, ¿no? Y ahí vimos que el Estado lleva adelante políticas públicas. Y esas políticas públicas, en las definiciones que vimos de Kaufer y respecto de lo que hace la administración pública de Osorio, que ahí ustedes tienen incluso las citas en los apuntes que le mandé. Lo que hace es esas políticas públicas, más allá de todas las definiciones que ya hemos concentrado, habla de producción de bienes y servicios públicos siempre a través de procesos para solucionar un problema colectivo. Y después hablamos de la detección del problema, como era en el análisis de las políticas públicas. Y decíamos que las políticas públicas pueden ser bienes, servicios o actividades regulatorias. Bienes y servicios públicos. Entonces, bueno, teniendo en cuenta qué son las políticas públicas, que indefectiblemente las lleva adelante el Estado, ahora vamos a ver cuáles son cada uno de esos componentes. Ya habíamos dicho que las políticas públicas eran, ya hemos dicho que esas políticas públicas, en tanto bienes, servicios públicos y actividades regulatorias, respecto de estas últimas, adelantamos que las acciones regulatorias son monopólicas por parte del Estado, porque tienen que ver con la limitación del ejercicio de las actividades particulares. Esto que estamos viendo todos los días, ¿no? Se abren los comercios, se cierran los comercios. Un comercio se puede, el otro comercio no se puede. ¿Pero por qué? Si yo tengo la libertad de llevar adelante, según me dice la Constitución, y si de lo que se trata la existencia del Estado, es de hacer posible las libertades públicas, porque yo no puedo, no sé, abrir mi salón de baile? Y tengo un boliche bailable, ¿por qué no lo puedo abrir? O soy dueño de un teatro, soy dueño de un cine. Bueno, hay razones de salud pública que impiden ese ejercicio, o sea, alientan al dictado de determinadas regulaciones que son de carácter obligatorio. Pero nos faltan bienes y servicios públicos. ¿Qué bienes y servicios públicos lleva adelante el Estado? Entonces uno tendría que decir, bueno, tendría que ser un bien público, un servicio público que resuelva un problema colectivo. Y uno puede decir, comer es un problema colectivo. ¿El Estado produce alimentos? No. Entonces lo pueden hacer los particulares. Ustedes pueden comprar un paquete de fideos Matarazzo y otro Terrabusi, no sé, Don Felipe. No sé el tema de las marcas porque atrás hay pocos productores, pero supongamos que sí, que hay diversos productores. Entre ellos van a competir porque funciona lo que nosotros hemos estudiado, que es el mercado de competencia perfecta, ¿no? El modelo de competencia que nosotros estudiamos en la facultad, recuerdan ustedes, ¿no? Que tiene determinados paradigmas. Es un modelo, de la misma manera que nosotros decimos que hay un modelo de la teoría del Estado y que ese modelo de teoría del Estado puede fallar, porque no se corresponde 100% con la realidad, pero nos permite pensar, desentrañar en ese análisis, elemento por elemento, en qué consiste esa visión orgánica del Estado. Bueno, la teoría del mercado de competencia perfecta es lo mismo. Tiene muchos supuestos. Los economistas viven con los supuestos. ¿Qué supuestos hay? Bueno, que la información es perfecta.
Se llama la información es simétrica. Todos conocemos todos los datos, o sea, los precios están dados, no los pueden fijar los productores. ¿Por qué? Bueno, porque hay una asignación perfecta de los recursos, ¿no? El costo es el mismo costo para mí que para mis competidores, y como los precios están dados y representan un equilibrio entre ya no la oferta y la demanda de manera tan rudimentaria, sino que representa el equilibrio entre el ingreso marginal y el costo marginal. Esto lo pueden ver de Samuelson, de todas maneras ustedes ya lo han estudiado. Pero es muy importante estudiar qué es un bien público, particularmente. Entonces, el mercado de competencia perfecta, ¿qué hay? Los bienes que se comercializan, que se producen y después se comercializan y obviamente se consumen. Y no es menor lo que se consumen, porque la teoría del consumidor es fundamental y solo funciona en mercado de competencia perfecta. Esos bienes, pongámosle también servicio, que se comercializan, se producen, se consumen, se llaman que son bienes homogéneos. ¿Qué quiere decir bienes homogéneos? Bueno, para los efectos de la comparación, un par de zapatos es igual a cualquier otro par de zapatos, por ejemplo. No hay Parulo y Sarkani, no hay Pumas y Adidas. No hay marcas, no hay modelos. Un par de zapatos es un par de zapatos. Entonces, eso que es homogéneo. Y usted me va a decir, bueno, pero eso no es así. Bueno, forma parte de esta teoría. La teoría que nos ayuda a entender cómo funcionaría cómo funciona el mercado de competencia perfecta, ¿no? Está en la idea, además, que el que consume, el que produce es un homus economicus, ¿no? Esta idea así hobbesiana. Consumimos lo que necesitamos, y lo hacemos en función de que de otro de los principios, que es el de rivalidad y exclusión. Rivalidad y exclusión es el rematador cartesiano Jean-Baptiste Say, ¿no? en los comienzos. Esto significa que si yo tengo, si el mercado produce 10 pares de zapatos, ustedes son 20, los 20 van a querer un par de pares de zapatos, pero hay solo 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a vender a los que 10, a los que estén dispuestos a comprar hasta el número 10. Si yo digo 5 pesos el par de zapatos, los 20 lo van a querer comprar. Hay rivalidad, o sea, no hay uno que vaya a comprar, hay 10 que quieren ir a comprar, hay 20, ¿no?, que quieren ir a comprar. El problema es que ahí sería el que llega primero, pero no maximizaría el vendedor. El vendedor diría, bueno, yo tengo solamente 10. La rivalidad también genera exclusión. En realidad la exclusión la genera el precio. Si yo subo el precio, no lo vendo a 5, sino que lo vendo a 15, probablemente ahí esté la posibilidad de que me compren 9 para el zapato y me va a quedar 1. Y en tema de costos marginales, ingreso marginal, a mí no me conviene quedarme con 1. Por supuesto tengo que elaborar el costo marginal, el costo medio. Y el mejor punto es donde se vendan los 10 pares de zapatos. Entonces no lo venderé a 15, lo venderé a 14, por ejemplo. Ahí entra el décimo, está dispuesto y lo compra. Es un lote óptimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera los bienes homogéneos? Rivalidad, porque muchos lo desean y no lo tienen, y para tenerlo lo tienen que pagar. El precio, el pagar, el ingreso, el acceso, es lo que genera la exclusión. Entonces, los bienes homogéneos que son rivales y excluyentes. Otra de las cosas es que el costo del zapato, yo me tomé con el zapato, puede ser cualquier otra cosa, está metido en el producto. ¿Esto qué quiere decir? La mano de obra, el cuero, el pegamento, la hebilla, lo que fuera, el cordón, si tienen cordones. Entonces, y hay desperdicios también, ¿no? Retazos de cuero, hebillas que se rompen, y todo eso lo tengo, que forma parte del costo. Entonces, podemos decir que yo puedo determinar el costo unitario de ese zapato. Yo le puedo asignar el costo. Entonces eso se dice que el costo está internalizado en el producto, ¿no? Y quien compra todo ese costo, más la utilidad del comerciante o del industrial o de quien fuera.
Entonces hay el costo está internalizado y lo disfruta. ¿Por qué lo pago? Y bueno, porque para poder disfrutar del zapato tengo que tener el zapato. Y el zapato va a ser mi propio, es mío. Bueno, hablamos de la información perfecta o información simétrica, y los costos son internos, hay rivalidad y exclusión. Todo lo que no responda a esas características se dice que es una falla del mercado. Es una falla del mercado. ¿Cuáles son las fallas del mercado? Bueno, por ejemplo, si no reúne todos estos requisitos es una falla del mercado. Por ejemplo, que no haya competencia. El monopolio es la falla del mercado más grande. ¿Por qué? Porque no hay rivalidad y exclusión. Hay rivalidad y exclusión, pero el que decide es solamente el productor, el monopolista. El monopolista decide o el precio o la cantidad. ¿Cuántos zapatos querés vender? Uno. Che, pero no, pues te conviene el lote óptimo que sean 20, porque el costo te permite producir más y vender más barato, y si no importa, si yo no tengo competencia. Entonces se dice que el monopolista o pone el precio o pone la cantidad. Quiero vender uno o quiero vender los 15. Ahora, si vendo uno, lo vendo al mismo precio que los 15. Es decir, determina cuánto quiere ganar. Y un tema importante, eso de la externalidad y la internalidad, tiene que ver con los costos y el concepto que agregan los neoclásicos a la economía, que es el concepto de la marginalidad. O sea, el análisis marginal en realidad es un análisis matemático de las variables de la economía que lo incorporan los neoclásicos. Básicamente la operación esta de la derivación y la integración, ¿no? Más que nada en este caso es la derivación, que es lo mismo, pues la inversa. Conceptualmente, digamos, un concepto inverso es como sumar y restar. Digo por la oposición inversa, ¿no? Por la operación inversa. Entonces, ¿qué haríamos? Es fundamental para encontrar el grado de la eficiencia, si habíamos hablado de ingreso marginal y costo marginal, saber que si uno está por fuera del costo marginal se va a fundir, no es eficiente. ¿Cómo es eso? Bueno, un ejemplo, vamos a los zapatos otra vez, o cinturones. Compro un cuero de vaca, un paño de vaca, de ahí me van a salir 100 cinturones. Entonces 100 cinturones los puedo vender, vamos a hacer, sacando todo, mano de obra, etcétera. De un cuero de vaca me salen 100 cinturones, los puedo vender a $1 cada uno. Entonces el cuero me salió 100, saco 100 cinturones, me cuesta $1 cada uno. ¿Qué pasa si hay una demanda de 101 cinturones? 101 cinturones. Bueno, tendría que comprar otro paño de vaca que me sale otros 100 pesos más, entonces ya tendría 200 pesos y lo voy a dividir por 101, y ahí vamos a ver que el costo medio me crece muchísimo. Antes tenía $1, ahora voy a tener $1,90 y algo. Prácticamente se me duplicó. En el mercado se venden a $1,10 lo que agregue el productor. Entonces si yo lo vendo a $2, ¿qué pasa? Me voy a fundir. Entonces la decisión es no correrse de ese costo marginal, que es el costo marginal, sería el cinturón 101. El costo marginal de ese cinturón 101 es 100 pesos. El costo medio venía a ser 101. Entonces después me va a pasar, el costo marginal sería, el costo medio era $1. Cuando yo haga el cinturón 101, el costo medio me va a ser 1,90 y algo. Ahora, el problema no es el costo medio, sino el costo marginal del cinturón 101, que en realidad fabricar el cinturón 101 me sale 100. ¿Se entiende? Bueno, esto ustedes ya lo saben, porque lo habrán visto. Esta es la idea del costo marginal, ¿no? Del análisis marginal. ¿Qué pasa en el límite, ahí donde es uno más? Ahí se marca una gran disparada. Bueno, entonces es importante el costo marginal porque el productor va a decidir si sigue produciendo o no. Listo.
Entonces, estas son las condiciones del mercado de competencia perfecta. Donde no funcione nada de todo esto, como decíamos, se dice que hay una falla del mercado. En los libros van a ver que dice fallo de mercado, es lo mismo. Una falla del mercado. ¿Por qué no funciona el mercado de competencia perfecta? ¿Por qué no funciona? Bueno, se tienen que dar todas las características, no, con que se dé una sola ya está. Entonces, primero dijimos el monopolio. El monopolio es una falla del mercado. Una falla del mercado porque no hay una libre pugna entre los que demandan y entre los que ofrecen. Ahí ofrece uno solo, demandan muchos, el que decide es el único que ofrece. No funciona entonces ahí el mercado. Otra cosa más es esto de la externalidad de costos, de que los costos estén internalizados. ¿Qué pasa si alguien puede utilizar sin pagar? Hay un problema. Ahí se llama la presencia de un free rider o un polizonte, un colado, o sea, alguien que cobre, que tenga un beneficio sin pagar. Entonces, ¿por qué lo voy a producir si no puedo recuperar la renta? No puedo captar la renta de lo que produzco. Bueno, otra cuestión fundamental, otra cuestión importante es el tema de la información. Que la información sea asimétrica o que haya información oculta. ¿Qué es eso? Bueno, es esto que se penaliza tanto de la información privilegiada, mucho en Estados Unidos, aquí poco. Hace 2 o 3 años hubo muchas situaciones de eso en el mercado financiero, de gente que utilizaba información privilegiada. Por ejemplo, ¿va a subir o no va a subir el dólar? ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a hacer la autoridad monetaria? Bueno, teóricamente todos accedemos a la misma información. Cuando alguien tiene una información que es privilegiada, es una falla del mercado.